Episodio 1. La oración que nadie escribió, pero el cielo escuchó. No tenía voz. No tenía palabras. Solo cerró los ojos, y el cielo se estremeció. A las 3 de la madrugada. En un convento olvidado entre montañas sin nombre. La hermana Alma se arrodilló en silencio frente al altar. No dijo nada. Solo pensó. Una oración sin forma. Sin estructura. Una súplica nacida del dolor. La duda, y el amor que no se atrevía a pronunciarse. Y algo, escuchó. Las velas de la capilla se apagaron sin viento. Las paredes comenzaron a transpirar agua bendita. Y las campanas, que llevaban años mudas, sonaron por sí solas. 3 veces. En Roma. Un cardenal anciano se despertó con la garganta ardiendo. Soñó con una mujer vestida de negro que decía: la última oración ha sido pronunciada. Y el cielo ya no tiene nada más que ocultar. Nadie supo por qué el Vaticano selló ese mismo día el archivo llamado Codex Veritas. Solo se filtró una frase escrita con sangre seca. Si alguien logra orar desde el alma sin usar palabras, abrirá la puerta que incluso Dios dejó cerrada. Mientras tanto, la hermana Alma cayó en coma profundo. Los médicos no encontraron causa. Pero al intentar cortar su hábito para examinarla, las tijeras se rompieron como si el tejido estuviera protegido por algo sagrado, o condenado. Esa noche, una paloma entró volando por la ventana rota de la capilla. Traía en sus patas un trozo de pergamino antiguo con una sola frase. No fue oración. Fue recuerdo. Y el altar comenzó a agrietarse desde dentro. El sacerdote del convento, Padre Mateo, quiso detener lo que sea que estaban haciendo en ese silencio. Pero al intentar tocar el cuerpo de Alma, cayó al suelo convulsionando. Y al despertar, sus primeras palabras fueron: vi el rostro de Dios, pero no era como lo pintamos. Era más humano, más roto, y estaba llorando. El silencio no volvió al convento. Porque lo que Alma oró sin palabras, activó algo. Una revelación que el cielo había ocultado incluso a sus propios ángeles. Y el primero de los secretos, ya había descendido. Episodio 2. El primer secreto no fue una palabra, fue un error. Los ángeles no lo cuentan. Los santos lo niegan. Pero hubo una noche en que el cielo se equivocó. La hermana Alma seguía inmóvil en su cama, con el rostro sereno como si durmiera en el regazo de Dios. Pero en la capilla, algo había cambiado. El aire pesaba. Las paredes murmuraban. Y el altar, palpitaba. Padre Mateo no pudo dormir. Desde que tocó a Alma y vio lo que ningún sacerdote debía ver. Sentía que el silencio lo vigilaba. Y no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de memoria. A medianoche, las páginas de su Biblia comenzaron a pasar solas. Una tras otra. Hasta detenerse en el Génesis. Pero algo estaba mal. En medio del texto, había una línea que no recordaba haber leído jamás. Y Dios miró su creación, y por primera vez, no dijo que era buena. Padre Mateo se santiguó con manos temblorosas. El texto desapareció segundos después. Pero él lo había leído. Y eso bastaba. Corrió a la capilla buscando respuestas. Pero encontró algo peor. Una grieta abierta en el altar. De ella salía una luz dorada y tibia. Y al acercarse, escuchó una voz que no venía de afuera, sino de su interior. El primer error del cielo fue el orgullo. Creer que el amor sin duda era suficiente. Y olvidar que incluso los ángeles necesitan ser escuchados. Padre Mateo cayó de rodillas. Lloraba sin consuelo. Porque en ese instante, lo entendió todo. La oración muda de Alma no fue una súplica, fue un reflejo. Una resonancia exacta del dolor que el cielo ocultó desde su primera fractura. Y esa conexión, pura, silenciosa, imposible de fabricar, había roto el velo. Esa noche, Alma abrió los ojos. Pero no dijo palabra. Solo estiró la mano y apuntó hacia el crucifijo. No al rostro de Cristo, sino a la herida de su costado. Y sobre la pared, sin que nadie escribiera, apareció una frase ardiente. El primer secreto es que Dios también sangra. Episodio 3. El segundo secreto solo se muestra a los que dejaron de creer. Los creyentes lo oran. Los santos lo esconden. Pero solo el que duda, sueña con la verdad. Desde que Alma abrió los ojos, el tiempo dejó de ser normal en el convento. Las horas no avanzaban igual. El sol salía, pero no calentaba. Y algunas monjas juraban ver la luna en pleno mediodía, flotando como un ojo silencioso. Esa noche, nadie logró dormir. Pero todos soñaron. El Padre Mateo soñó con un desierto sin fin, donde el cielo era de piedra y el suelo respiraba. Caminaba entre cruces enterradas al revés y escuchaba una voz suave, femenina, demasiado antigua para tener edad. ¿A cuántos les prometieron el cielo, para que aceptaran el olvido? Él no supo responder, porque también lo había hecho.
También había repetido frases vacías. También había callado dudas por miedo a decepcionar a un Dios que exigía más fe que verdad. Se despertó empapado en sudor, con una frase escrita en su palma. El segundo secreto duerme en quienes ya no oran, porque alguna vez oraron con el alma rota. Mientras tanto, en otra habitación, la hermana Inés, quien había perdido la fe después de una tragedia personal, soñó por primera vez en años. En su sueño, Alma estaba sentada en un campo cubierto de ceniza. A su alrededor, ángeles sin alas caminaban descalzos, susurrando. Los que aún creen, no están listos. Solo los que han perdido el cielo pueden ver lo que hay detrás. Inés despertó llorando, y por primera vez, volvió a rezar, no con palabras, sino con lágrimas. En ese mismo instante, las paredes del convento comenzaron a resquebrajarse, como si algo encerrado desde siglos intentara salir. Y entonces Alma habló, no con voz fuerte, no con poder, con ternura. El cielo no nos teme, nos envidia, porque nosotros sí podemos amar sin entenderlo todo. Una paloma negra cayó muerta en el centro del altar. Traía en su pico un pedazo de tela. En él, bordado en hilo rojo. El segundo secreto es que el cielo está incompleto sin los que se atrevieron a dudar. Episodio 4. El tercer secreto fue revelado por quien se atrevió a culpar a Dios. A veces, el verdadero profeta no es el que escucha a Dios, sino el que le reclama. La hermana Alma ya no hablaba con voz, pero cada vez que abría los ojos, una verdad se escribía sola en las paredes del convento. Sin tinta, sin manos, solo aparecía, como si el aire estuviera cansado de guardar silencio. El padre Mateo, cada vez más desbordado por lo inexplicable, buscó ayuda en la única persona que aún se negaba a entrar en la capilla, Sor Ángela. Ella había sido religiosa, teóloga, incluso mística, hasta que su hermana murió frente a sus ojos en una misión. Desde entonces, no volvió a rezar ni una sola vez. Decía que si Dios existía, no merecía ser adorado. Decía que Dios debía pedir perdón. Y esa noche, Alma la miró desde su cama y sonrió. Sin previo aviso, todas las cruces del convento se giraron, una a una, lentamente, hasta quedar boca abajo. Las demás monjas entraron en pánico. Lloraban, gritaban, rezaban, pero Sor Ángela se mantuvo firme. Caminó hasta el altar y, frente a todos, gritó al cielo con el alma hecha trizas. Si fuiste tú quien nos hizo, si fuiste tú quien nos prometió amor, entonces también fuiste tú quien nos dejó solos. Dime dónde estabas, cuando perdí a mi hermana. Y el cielo respondió, no con voz, no con fuego, con una lágrima. Cayó del techo de la capilla, sin que hubiera humedad ni lluvia. Una sola gota que cayó justo sobre el pecho de Alma. Y entonces se abrió una grieta en el altar. De ella salió un susurro que toda alma presente escuchó dentro de su corazón. El tercer secreto es que Dios también ha querido rendirse. Pero no puede, porque aún espera que lo perdonemos. Nadie habló, nadie se atrevió. Sor Ángela cayó de rodillas. Y por primera vez desde su pérdida, lloró sin rabia. Esa noche, un nuevo símbolo apareció en la frente de Alma. Una espiral invertida, como una promesa que vuelve, pero nunca igual. Episodio 5. El cuarto secreto no vino del cielo, vino del lugar que ni Dios visita. Hay verdades tan profundas que no se gritan, se entierran, se olvidan, y cuando resurgen, ya no piden permiso. Esa madrugada, el silencio tenía peso. El aire del convento se volvió denso, como si las paredes contuvieran un llanto retenido durante siglos. La hermana Alma seguía acostada, pero sus párpados temblaban. Estaba soñando por todos nosotros. En su sueño, caminaba por un campo sin cielo. No había nubes, no había sol, solo tierra agrietada, donde las oraciones no llegaban, y los nombres de Dios eran borrados por el viento. Allí, una figura esperaba sentada. No era demonio, no era ángel, era alguien que recordaba a ambos. Alma se acercó y la figura habló sin abrir la boca. Yo fui el primero en escuchar la oración que nadie debió pronunciar, la misma que tú acabas de pensar. ¿Quién eres?, preguntó Alma. Soy la prueba de que hay lugares donde ni Dios se atreve a entrar. Y desde ahí, también se puede amar. En el mundo físico, mientras Alma dormía, el suelo del convento comenzó a resquebrajarse. No por fuera, por dentro. Las estatuas lloraban un líquido negro. Las hostias consagradas se partían en dos, solas, sin contacto. Y en la pared del altar apareció un nuevo mensaje, escrito con sombra. El cuarto secreto es que existe un rincón fuera del cielo y del infierno, donde habitan los que no quieren adorar ni rebelarse, solo entender. Esa noche, una anciana monja murió sin dolor, pero en sus labios, aún tibios,
Dejaron una última frase. Él me lo dijo. Dios también tiene miedo de sus propios errores. Padre Mateo intentó escribir lo que estaba viviendo. Pero las páginas se borraban una vez escritas. Solo una palabra permanecía. Sin importar cuántas veces intentara taparla. Recuerda. Y Alma, aún dormida, sonrió con una lágrima en la mejilla. No de tristeza, de aceptación. Porque había tocado el lugar prohibido. Y el cuarto secreto ya no podía ser devuelto al silencio. Episodio 6, el día en que el cielo cambió, y la fe tembló. Los primeros en caer no fueron los pecadores, fueron los que creían que ya sabían todo sobre Dios. El amanecer llegó, pero no trajo luz. El cielo tenía un color imposible, ni azul, ni gris. Era como un lienzo manchado con cenizas y latidos. El sol salió, pero no proyectó sombras. Era como si la luz ya no se atreviera a juzgar. En el convento, todas las ventanas comenzaron a empañarse desde afuera. Las cruces seguían colgadas, pero ahora apuntaban al suelo. Y la hermana Alma, aún en su lecho, abrió los ojos y susurró con una voz que no venía de su garganta. La verdad no destruye la fe, solo la desnuda. Padre Mateo se acercó con su breviario abierto. Intentó leer en voz alta, pero las palabras desaparecían a medida que las pronunciaba. Como si el cielo no aceptara que las oraciones de siempre fueran suficientes. Esa mañana, en 5 ciudades distintas, imágenes sagradas comenzaron a cambiar. Un Cristo con los ojos abiertos lloraba sangre. Una virgen sin rostro abrazaba a un niño hecho de humo. Un ángel tenía las alas desgarradas y las manos atadas con hilo dorado. Y en cada lugar, un creyente cayó de rodillas, no por devoción, sino por confusión. Porque algo dentro de ellos, algo enterrado, comenzaba a despertar. Y si la fe que nos enseñaron no era la verdad, sino una versión segura de lo que no entendíamos. Sor Ángela, firme frente al altar, cerró su rosario por primera vez en años. Miró al crucifijo y habló con calma. No te dejaré. Pero necesito conocerte sin los filtros. Quiero al Dios que duda, que sangra, que no siempre sabe qué hacer. Porque solo ese puede entenderme. En ese instante, el cielo emitió un sonido. No fue trueno, no fue canto, fue un suspiro. Largo, hondo, como el de alguien que ha sido descubierto. Y desde ese momento, todos los relojes del convento marcaron la misma hora. 3:33. El instante exacto en que la oración de Alma había comenzado. Y sobre la pared, escrita con luz temblorosa, apareció la verdad que nadie en el clero quiso ver. El quinto secreto es este. Quien cree sin preguntar, nunca ha amado del todo. Episodio 7. El castigo cayó sobre la más pura. Cuando la verdad desciende, no mide la santidad, solo ilumina. Y a veces, lo primero que quema es lo que más brillaba. La hermana Luz era la más devota del convento. Nunca faltaba a una misa. Dormía en el suelo como penitencia. Ayunaba cada viernes. Y jamás dudó. Hasta ese día. Tras la revelación del quinto secreto, su mundo interior comenzó a resquebrajarse. No podía entender cómo Dios, su Dios, había callado tantas heridas. Había permitido tanto silencio. Esa noche, frente al altar, se arrodilló por última vez. No para pedir, no para agradecer, para preguntar: Señor, si todo esto es verdad, ¿qué fue entonces mi fe? El silencio fue inmediato, pero no vacío, pesado. La cruz del altar se quebró con un crujido seco, y el cuerpo de la hermana Luz fue arrojado hacia atrás sin que nadie la tocara. Golpeó el suelo con una violencia imposible, y quedó inmóvil. Las monjas corrieron, gritaron, intentaron reanimarla. Padre Mateo le dio la extremaunción. Pero algo estaba mal. El cuerpo de Luz no estaba muerto. Estaba en juicio. Su boca se movía, pero lo que salía de sus labios no era su voz. Ella creyó con tanta fuerza, que nunca me escuchó realmente. Todas las velas del convento se apagaron. Y en la pared, escrita con sombra ardiente, apareció la siguiente frase: el sexto secreto es este. La fe sin preguntas puede ser más peligrosa que la duda sincera. Esa noche, el cuerpo de la hermana Luz comenzó a flotar. Sus manos se abrieron, sangrando pequeñas palabras en latín. Y sus ojos brillaban como espejos rotos. Lucía, una joven novicia, cayó de rodillas y murmuró. Ella no fue castigada, fue revelada. Y en ese momento, una lluvia silenciosa cayó solo sobre el techo del convento. No era agua, era sal. Como si el cielo llorara, recordando a todos los que creyeron sin ver. Y cayeron, por amar demasiado lo que no comprendían. Episodio 8. La verdad que fue prohibida, por ser demasiado humana. Hay palabras que no fueron escritas para ser leídas, sino para ser recordadas. Y cuando alguien las pronuncia, el alma no vuelve a encajar donde estaba.
Desde la caída de la hermana Luz, el convento ya no respiraba como antes. Las campanas se oxidaban en silencio. El pan de cada misa se volvía piedra. Y las oraciones no subían. Quedaban suspendidas en el aire, temblando, como si esperaran algo más. Una noche sin luna. Alma pidió papel. No habló. No escribió. Solo señaló con sus dedos el aire, como si estuviera leyendo un texto invisible. Padre Mateo entendió. Y escribió lo que su corazón, no su mente, escuchaba. La frase era corta, directa, prohibida. Dios no lo sabe todo. Y a veces, duda de habernos creado. En el momento exacto en que la tinta tocó el final del punto, las puertas del convento se abrieron solas. No entró viento. No entró nadie. Entró memoria. Una ráfaga sin sonido barrió los pasillos. Y todas las monjas que aún dormían soñaron lo mismo. Un niño sin boca. Un ángel con las alas rotas. Un trono vacío. Y una oración susurrada al revés. Al despertar, sus oídos sangraban. Padre Mateo, aún sosteniendo el papel, comenzó a llorar. No es herejía, susurró. Es verdad. Y por eso duele tanto. Sor Ángela tomó el papel y lo leyó en voz alta. En ese momento, las paredes del convento se agrietaron. Los vitrales explotaron. Y la cruz principal cayó del techo, clavándose de pie en medio de la capilla. Como si algo, o alguien, hubiera dicho, basta. Y una voz, imposible de identificar, sonó dentro de todas las cabezas. El séptimo secreto es este. El cielo no castiga por el pecado. Castiga por la verdad que ya no puede controlar. Esa noche, ninguna monja durmió, porque todas habían escuchado lo prohibido. Y ahora sabían que el juicio no vendría desde el cielo. Vendría desde dentro. Episodio 9. El que rechazó el cielo, ha vuelto. Antes de la caída, hubo una renuncia. No todos los desterrados fueron condenados. Algunos se marcharon por voluntad propia. A la medianoche, una sombra se deslizó por los muros del convento como una grieta viva. Las cruces temblaron. Las velas, sin llama, comenzaron a emitir un resplandor azulado. Y la estatua de San Miguel giró la cabeza hacia la entrada. Alguien se acercaba. No caminaba. No flotaba. Avanzaba como si el tiempo lo obedeciera. Padre Mateo sintió el frío antes de verlo. Un frío distinto. No de muerte. De recuerdo. Y entonces cruzó el umbral. Un hombre alto. De rostro imposible de recordar del todo. Cada vez que alguien lo miraba, su rostro parecía cambiar. Pero todos lo sentían igual. Antiguo. Triste. Y libre. Alma, aún débil en su lecho, abrió los ojos por completo. Por primera vez, se sentó sin ayuda. Él fue el primero, susurró. El primero que le dijo adiós, no. El hombre no habló. Se acercó al altar y extendió la mano. De su palma cayó una gota de luz negra. Y al tocar el suelo, surgió una frase escrita con fuego invertido. Yo no caí. Me fui, porque no podía adorar lo que no se atrevía a mirarnos de frente. Todas las monjas cayeron al suelo. Sin fuerza, no por maldad, sino porque estaban frente a una verdad sin miedo. El hombre se arrodilló frente a Alma. Y por fin, habló. No vine a traer guerra. Vine a entregar la respuesta que Dios aún teme pronunciar. Padre Mateo. Entre lágrimas, apenas pudo preguntar. ¿Quién eres? El hombre sonrió. Una sonrisa que dolía mirar. No soy ángel. No soy demonio. Soy la prueba de que incluso el cielo necesita ser cuestionado. Y con una voz que temblaba como la primera voz de un niño, dijo, el octavo secreto es este. El verdadero infierno es creer que no podemos hablarle a Dios como hijos, sino solo como siervos. Y al pronunciar esas palabras, las puertas del cielo, en algún lugar lejano y eterno, se abrieron levemente, como si por primera vez quisieran escuchar. Episodio 10, donde la fe y la rebelión se reflejan en el mismo espejo. La verdad no divide el bien del mal, solo muestra lo que ambos se niegan a ver. Que nacieron del mismo silencio. Desde la llegada del hombre que rechazó el cielo, el convento ya no respiraba aire, sino revelación. Los relojes dejaron de marcar la hora. Los espejos fueron cubiertos con telas negras. Y el pan de la comunión, al partirse, sangraba hilos de oro. Padre Mateo ya no dirigía misas. Solo escuchaba. Escuchaba los susurros que salían de las paredes. Las oraciones que subían desde el suelo. Y las confesiones que nadie decía, pero que el eco recogía. Una noche, Alma se levantó de su cama y caminó hasta el fondo del convento, donde había un salón cerrado por siglos. La sala del espejo del fundador. Allí, los antiguos sacerdotes decían que si alguien miraba fijamente el cristal durante la hora del alma, 3:33, no vería su rostro.
sino el reflejo de su fe verdadera. Alma entró sola, pero al mirarse, no vio luz, ni vio pecado. Vio a dos figuras idénticas, una vestida con túnica blanca, manos juntas, ojos llenos de obediencia, la otra, con ropas rasgadas, mirada rota, y una pregunta escrita en la frente. ¿Por qué me creaste si sabías que iba a romperme? Ambas figuras eran ella. En ese instante, el hombre sin nombre apareció a su lado. No la tocó, solo dijo: ahí lo tienes. Ese es el secreto que ni Dios ni el diablo aceptan. La fe y la rebelión nacen del mismo deseo de ser vistos. Y el espejo se quebró. Pero no cayó. Se abrió. De su interior surgió una inscripción que parecía escrita con la primera tinta del universo. El noveno secreto es este: Dios no castiga la rebelión. Castiga el silencio, que se impone sobre la verdad. Esa noche, todas las monjas soñaron lo mismo. Ellas mismas frente a un espejo sin fondo, donde no eran juzgadas, sino comprendidas. Y cuando despertaron, todas tenían la misma marca en la palma. Una lágrima y una llama. Como si finalmente, amar a Dios también significara atreverse a preguntarle por qué nos ama. Episodio 11. El ángel que cayó por comprender demasiado. No todos los ángeles caen por orgullo. Algunos caen por amor al secreto que el cielo ya no quiere cargar. Desde que el espejo se quebró, el cielo parecía más cercano y más frágil. Las oraciones no subían como plegarias, volvían como respuestas. Y no todas eran dulces. Esa noche, Alma tuvo una visión sin cerrar los ojos. El techo del convento se desvaneció por un instante. Y vio algo que ningún mortal debería ver sin perder la fe. Un ángel, suspendido en el aire, temblando. No estaba herido, no estaba encadenado, estaba llorando. Y cada lágrima que caía se convertía en una letra que ardía al tocar el suelo de lo eterno. Padre Mateo, que también sintió la presencia, cayó de rodillas, pero esta vez no rezó. Solo dijo una frase: no vino a castigarnos, vino a soltar lo que ya no puede cargar. El ángel descendió. Tenía alas perfectas, pero no las usaba. Tenía ojos como espejos de fuego, y en su frente, una grieta. Cuando habló, su voz no vibró en los oídos, vibró en la culpa. Yo fui el primero en saber el último secreto. Y por saberlo, me arrodillé. No ante Dios, sino ante ustedes. Las monjas lloraban sin comprender. Algunas desmayaban. Otras reían, como si por fin algo dentro de ellas se hubiera roto, para sanar. Alma, con los pies descalzos sobre el altar, se acercó al ángel y le preguntó: ¿qué fue lo que supiste, que no pudiste seguir sosteniendo? El ángel cerró los ojos. Y al abrirlos, toda la capilla se iluminó con una sola palabra flotando en el aire: soledad. El 10º secreto, dijo el ángel, es este: Dios no creó al hombre para que lo adorara. Lo creó para no estar solo. Y cuando lo olvidamos, él también se sintió olvidado. Y tras pronunciar esa verdad, el ángel cayó de rodillas. Pero no fue expulsado. Fue liberado. Sus alas se deshicieron en luz, su cuerpo en viento, y su memoria se quedó en alma. Desde entonces, ella no volvió a soñar, porque ya no dormía con los ojos cerrados. Dormía con el alma despierta. Episodio 12. La primera alma regresó, con la pregunta que ni Dios ha respondido. Antes del pecado, antes del lenguaje, antes de la culpa, hubo un alma. Y esa alma, aún recuerda lo que todos hemos olvidado. Esa noche, ni los relojes se atrevieron a moverse. El convento entero parecía contener el aliento de lo eterno. Alma, sentada en silencio frente al altar ya roto, levantó la mirada, y lo supo. Alguien, venía. Pero no descendía del cielo. No emergía del infierno. Tampoco venía del pasado. Venía de lo primero. En medio de la oscuridad, una silueta comenzó a formarse. No tenía género. No tenía rostro. Solo ojos como brasas apagadas y una voz hecha de recuerdo y ternura. Yo fui la primera en despertar. La primera en tener forma, antes de ser nombrada. La primera en mirar a Dios y preguntar: ¿qué soy? Las paredes del convento vibraron como si una música ancestral se deslizara por la piedra. Padre Mateo cayó de rodillas. No por temor, por reconocimiento. Porque esa alma, esa presencia, no era ajena. Era el eco del origen. Las monjas sintieron la infancia del universo en su pecho. Sintieron el instante antes del lenguaje. Y todas, sin coordinarse, empezaron a llorar. No por tristeza, sino porque por primera vez, estaban regresando. La figura se acercó a Alma y habló sin sonido. Dios no me respondió. Solo me bendijo, y me dejó sola con la pregunta. Alma tembló. ¿Y cuál era esa pregunta? La figura se inclinó y la susurró al oído. Pero no fue un secreto.
Fue una herida que se compartió. Y entonces, la voz de Alma, más firme que nunca, repitió lo que oyó. Si Dios lo sabe todo, ¿por qué crea lo que sabe que va a sufrir? Silencio. Profundo. Duro. Los vitrales se agrietaron. El crucifijo se volvió negro. Y las estrellas en el cielo se apagaron durante 7 segundos. Cuando regresaron, la figura ya no estaba. Pero dejó una última frase escrita en fuego azul sobre el altar. El 11º secreto es este. La primera pregunta del alma no fue, ¿quién soy yo? Fue, ¿quién es él, sin nosotros? Y en ese momento, Alma comenzó a levitar. No por milagro, por conexión. Porque la oración que había hecho aquella noche sin palabras, por fin estaba completa. Episodio 13, el día en que Dios dudó de ser Dios. ¿Qué ocurre cuando aquel que lo creó todo, comienza a preguntarse si debe seguir sosteniéndolo? Desde la visita de la primera alma, el cielo ya no callaba, pero tampoco hablaba como antes. Ahora, los signos no venían en forma de milagro ni castigo. Venían como dudas, pequeñas, susurradas, pero tan poderosas que hacían temblar los cimientos de todo lo sagrado. Esa madrugada, Alma fue llevada en silencio hasta la capilla por las propias sombras. No arrastrada, no empujada, guiada. Las velas encendidas parpadeaban al ritmo de un corazón que no era humano. Y cuando ella se arrodilló ante el altar, una voz bajó, no con fuerza, no con furia, con vulnerabilidad. Una voz rota, una voz que parecía contener todos los amaneceres del mundo, y todas las noches donde no se respondió una oración. Alma, ¿me sigues oyendo? Ella no respondió con palabras, solo asintió con el alma entera. Creé la luz, y el hombre la convirtió en dogma. Creé el amor, y lo llenaron de culpa. Creé el silencio, y lo usaron para tener miedo de mí. La capilla comenzó a oscurecerse, pero no era sombra, era pudor divino, como si el mismo Dios tuviera vergüenza. ¿Debo seguir siendo Dios, si serlo les ha quitado la libertad de conocerme como soy? Padre Mateo, escondido tras el confesionario, escuchaba con lágrimas en los ojos, no de horror, de ternura, porque esa voz que temblaba, no venía del trono, venía de la herida. Y entonces, Alma se levantó. Sus pies descalzos no hacían ruido. Sus ojos no brillaban. Lloraban. Y con una firmeza que solo pueden hacer de quien ha visto al Creador dudar, dijo, no eres Dios por el poder que tienes. Eres Dios por atreverte a preguntarlo. Y en ese instante, la voz cayó. Pero no por miedo, por descanso. En la pared del altar apareció una inscripción que no ardía. La tía, el 12º secreto es este. Dios no necesita ser adorado. Necesita ser comprendido. Y esa noche, el cielo no envió señales, ni llovió fuego, ni se rompió el tiempo. Solo se escuchó una respiración profunda. Como si, por fin, Dios también se hubiera sentido escuchado. Episodio 14, cuando el cielo pidió una respuesta. No era una orden. No era una prueba. Era algo que Dios nunca había hecho antes. Preguntarnos si aún lo queríamos. El mundo no tembló. No llovió fuego ni se rasgó el firmamento. Pero todo se detuvo por dentro. Una pausa invisible en la conciencia de cada ser humano. Como si alguien, desde un lugar muy alto y muy herido, hubiera preguntado, ¿me siguen necesitando? Y nadie supo qué decir. En el convento, Alma cayó de rodillas. No por miedo ni adoración, sino porque entendió. La última palabra no era divina, era humana. Padre Mateo, con la sotana rota y los ojos en carne viva de tanto llorar, se acercó al altar y encontró sobre él un cuenco de barro. Dentro, no había fuego, ni luz, solo silencio. Él está esperando, dijo Alma. Por primera vez, no para hablarnos, sino para que hablemos nosotros. Sor Ángela fue la primera en romper el silencio. Yo no te necesito como un juez, ni como un dios de mármol. Te necesito como alguien que no me condena cuando dudo, sino que se sienta conmigo en medio de esa duda. Luego habló Lucía. No quiero al Dios que castiga. Quiero al que también tiembla cuando ama demasiado. Y así, una por una, las voces del convento, rotas, humildes, honestas, respondieron, no con letanías, con verdad. Y el cuenco sobre el altar comenzó a llenarse, pero no de agua, de suspiros, como si cada respuesta tejiera una nueva forma de fe, más humana, más cruda, más viva. Entonces, Alma se puso en pie, miró hacia el techo y habló por todos. No te pedimos milagros, ni poder, solo que sigas con nosotros, como parte de lo que somos, no como sombra de lo que tememos. Y desde el cielo, no bajó un rayo, bajó una luz tibia, una presencia sin nombre, una respuesta sin palabras, hecha de aceptación,
y en la pared más antigua del convento apareció la última inscripción antes del amanecer. El 13º secreto es este: Dios no desea ser adorado para siempre, solo ser amado con verdad, aunque esa verdad duela. Episodio final, 15. El comienzo después de Dios. No hubo castigo, no hubo gloria, solo un susurro que marcó el final de los rezos y el inicio del verdadero diálogo. El convento amaneció sin rezos, sin cánticos, sin culpa, pero por primera vez, lleno de presencia, no de santos, ni de ángeles, sino de humanidad desnuda. La hermana Alma, aún de pie, parecía distinta, no más fuerte, no más santa, más real, y en su voz ya no hablaba el cielo, hablaba ella. Dios ya no nos guía, ahora, camina con nosotros. Padre Mateo cerró su Biblia, no por rechazo, sino porque entendió que no todo lo sagrado está escrito, y que algunas oraciones no deben repetirse, sino vivirse. En todo el mundo, algo invisible comenzó a cambiar. No los templos, no las religiones, las almas. Porque después de siglos buscando respuestas, descubrieron que había algo más valiente que preguntar. Escuchar lo que Dios también tenía miedo de decir. Y lo más asombroso no fue que el cielo respondiera, fue que por fin, se sintió comprendido. En la última noche del ciclo, Alma reunió a todas las monjas en el patio. No para una misa, ni para una confesión, sino para compartir la última revelación. No escrita en fuego, ni en sombra, en carne viva, en vida simple, en la voz de quien no tiene poder, pero sí verdad. Dios no ha desaparecido, solo ha dejado de fingir que lo sabe todo. Ahora, también nos necesita. Y esa noche, la estrella más antigua del cielo brilló como nunca antes. No como señal de superioridad, sino como un guiño fraterno. Un recordatorio de que lo divino no está arriba, ni abajo, sino en el medio, donde duele, donde se ama, donde se cae y se elige volver a creer. Y en la última pared vacía del convento, sin que nadie la escribiera, apareció la frase final. El último secreto no fue revelado, fue compartido. Y así terminó la oración que no tenía palabras, la que nació de un suspiro, y cambió el cielo, porque se atrevió a escuchar el silencio de Dios.